Vamos a comenzar con el tema del autismo, un tema realmente muy importante, una nota que es para no perdérsela, y la vamos a presentar con este informe. Autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteración de la interacción social, la comunicación verbal y no verbal y el comportamiento restringido y repetitivo. El abordaje del autismo nos coloca frente a la necesidad de un diagnóstico lo más preciso y temprano posible y a partir de allí diseñar abordajes terapéuticos y educativos eficaces, teniendo en cuenta los diversos modos de presentación de estos trastornos. Es por ello que el tratamiento debe ser abordado en forma interdisciplinaria y hoy tendremos una visión del tema desde la neuropsiquiatría. Hoy, en Televida con Salud, escucharemos el testimonio de un padre de un chiquito con autismo y también la valiosa opinión desde Washington del doctor Laje Rivademar. Continuamos en Televida, estamos aquí con la presencia de Ricardo Terán. Él es comunicador social, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Claudio, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Él es representante del diario La Capital en Uruguay, está permanentemente trayendo todas las noticias de allá. Y ustedes dirán, ¿por qué está aquí? Bueno, precisamente vamos a hablar de autismo y resulta que Nachito, el hijo de Ricardo, está pasando por esta problemática del autismo, ¿cierto? Así es. Yo digo que cada vez más, y a medida que avanza el tiempo, estamos desterrando la palabra autista. Tener un hijo autista, una persona es autista. En realidad tiene diferentes condiciones y a mi entender, y yo lo he consultado con especialistas, el autismo es un diagnóstico secundario, sí, y que responde siempre a algo, obviamente primario, algo que lo ha generado. En el caso de Ignacio es un síndrome que se descubrió a través de la medicina génica, que es algo que es recomendable para los padres que indaguen, claro, que profundicen sobre esto, porque allí está la clave de la cosa, de encontrar un diagnóstico que te diga por qué tu hijo tiene lo que hoy se denomina SEA, claro, que es comportamientos del espectro autista. ¿Él tiene ahora qué edad? 5 años. 5 años. Bueno, estamos en comunicación con el doctor Gonzalo Laje Rivademar. Él es psiquiatra infanto-juvenil, neuropsiquiatra desde Estados Unidos. Nos estamos comunicando, él está allí en Washington. Bueno, él es rosarino, ¿cierto? Una eminencia que nos representa ya por aquellas tierras norteamericanas. Un gran amigo de la infancia además, y quien a través de un video, dada mi preocupación por algunas sutilezas, como él decía, del diagnóstico, uno en general lleva el chico al pediatra y detrás de la consulta natural, de medirlo, pesarlo y demás, toda la parte morfológica, bueno, uno va viendo algunas sutilezas. Y le mandé un video y Gonzalo, desde Washington, me alertó acerca de que deberíamos ir a un neurólogo. Bien. Y yo públicamente quiero agradecerle porque a partir de ese momento pudimos intervenir tempranamente. Bueno, un gusto comunicarnos con vos, Gonzalo. ¿Cómo estás? Bueno, igualmente, muchísimas gracias, Claudio, y muchas gracias por la invitación. Que a través de la tecnología podemos compartir este momento Así es, sin viajar, ¿no? como si estuvieras aquí, con una nitidez Como si espectacular. estuviera ahí. Bueno, Como contanos un poquito desde tu óptica, defininos la problemática del autismo. Sí, como decía Ricardo, los comportamientos del espectro autista o el síndrome del espectro autista es algo que conocemos hace mucho tiempo. Pero lo que es más sutil y lo que vamos entendiendo y de lo que Ricardo estaba comentando es que aproximadamente 1 en 5 casos de lo que podríamos llamar autismo tiene un origen conocido. Sí. Y a medida que la genética y otras técnicas continúan avanzando, podemos encontrar las causas que producen estos síntomas del espectro autista. ¿Estas causas podrían establecer una especie de clasificación? ¿Hay diferentes formas del autismo? Bueno, hay diferentes síndromes genéticos que tienen conductas del espectro autista. Ricardo mencionaba el síndrome de Phelan-McDermid. Hay muchos otros, donde se pueden identificar desde el punto de vista genético, haciendo un estudio genético,
el estudio que Ricardo está familiarizado con es el microarray. Sí. Hay otros estudios, pero hay, digamos, si uno tiene el acceso a una consulta de medicina genética, puede de alguna manera tener acceder a estos diagnósticos o decir, bueno, esta no es la causa. Claro. Pero que hoy por hoy no encontremos una causa no quiere decir que no vayamos a encontrar una causa por ahí en 5 años. La medicina genética ha avanzado y sigue avanzando en forma a pasos agigantados. Así que igual si hay familias que han hecho estudios genéticos Sí. hace 5 años, sería importante que los repitan, porque Bien. la calidad de información ha cambiado de una forma pero fenomenal. Avanzado. Lo que sí se observa generalmente es una alteración genética, ¿no? ¿Podríamos llamarlo así? Bueno, es decir, vamos a tener conductas o el síndrome de autismo o del espectro autista que podamos encontrar causas genéticas o no. Eso es lo que te quería decir. Claro. Vamos a tener un grupo de pacientes que van a tener un diagnóstico de autismo, pero que no vamos a encontrar una causa genética. Como decía antes, solamente 1 en 5 Claro. tiene una causa conocida. ¿El trastorno en sí afecta lo cognitivo y lo neurológico solamente o puede esto ir variando? Bueno, lo cognitivo y neurológico es una sola cosa, digamos. Claro. Afecta al cerebro, afecta a la comunicación social, conductas repetitivas, trastornos del lenguaje. Esta es la base de lo que definimos como trastornos de espectro autista. Bien. Va a haber diferentes grados, donde, por ejemplo, los chicos con lo que solía ser el síndrome de Asperger, que es un subtipo de autismo, tienen lenguaje, pero tienen dificultades en la comunicación social. Claro. Es decir, en entender las cosas esas que uno dice sin decir. En las relaciones y fundamentalmente en el aprendizaje, ¿no? Bueno, pueden tener trastornos del aprendizaje también, pero no es parte de la definición del espectro autista. Bueno, en el caso de Nachito ha habido mejorías en todo este último tiempo, ¿no? Sí, claras, porque justamente al haberle... Nosotros los primeros estudios genéticos, decirle a los papás, nos daban todos perfectos. Los morfológicos, los estudios metabólicos, inclusive hechos en Buenos Aires, y todos daban bien. Sí. Hasta llegar al microarray, que es uno de los tantos estudios como mucho más profundos, Sí. que estudian todos los cromosomas, todo el mapa genético, y ahí saltó que él tenía el síndrome de Phelan-McDermid con determinadas características, hipotonía, ausencia de lenguaje y comportamiento autista. Claro. Entonces ahí, detectado y hecho el diagnóstico, el plan terapéutico que se realiza con profesionales como Gonzalo, mencionar en Rosario al doctor Pedro Caccia, que ha sido quien estuvo detrás nuestro para que pudiéramos llegar a ese diagnóstico, la gente de la Fundación Panacea en Buenos Aires, Cristian Plebs, que está con Alexia Ratazzi también, trabajan muchísimo con grupos interdisciplinarios que vienen inclusive a tu casa a trabajar, o los puedes llevar a consultorios con kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, una serie de psicopedagogas y acompañantes terapéuticos que permiten inclusive la integración, como la tiene Ignacio en este momento en el Colegio Estela Maris, de que el niño pueda asistir a un centro educacional, siempre acompañado para poder, bueno, terminar, finalizar las actividades, porque en general se dispersan. Ellos, recordemos que tienen desórdenes de integración y procesamiento sensorial. Esto es un poco lo que los papás tienen que saber. Que los chicos se empiezan como a confundir, se dispersan, no sociabilizan. Bueno, ahí empezar a aprender las alarmas y poder llegar al diagnóstico. Y ahí sí se han visto muchísimos resultados. De hecho, hoy Ignacio, si lo ves, no te da el piné de un típico chico con autismo, porque se conecta con la mirada, ha logrado juegos, actividades, tiene una intercomunicación interesante con sus pares, pero lógicamente tuvo que ver con que el tratamiento fue como un traje a medida para que él pudiera avanzar. Bien, Gonzalo, ¿todavía se puede avanzar un poco más? ¿Que esté mejor aún? Sí, por supuesto. Y digamos, lo importante de lo que dice Ricardo es que teniendo el diagnóstico de Phelan-McDermid, uno realmente puede hacer ese traje mucho más a medida. Es decir, hay cosas de las que él mencionó que todos los individuos que vivan con autismo se van a beneficiar.
Pero cuando uno tiene el diagnóstico específico, entonces hay cosas que pueden hacerse en forma mucho más específica. Por eso es importante tratar de conseguir este diagnóstico genético, Bien, si existe, pero tratar de refinarlo lo más posible, porque así entonces lo hacemos bien a medida al plan de tratamiento. desde tu especialidad, pues hablamos obviamente, recién mencionábamos un equipo interdisciplinario, pero desde la neuropsiquiatría, ¿qué es lo que se puede hacer exactamente, Gonzalo? Bueno, lo que nosotros le decimos lamentablemente a la gente es que no tenemos una cura, que no tenemos una intervención o una medicación que lo pueda curar, pero sí tenemos medicaciones e intervenciones para manejar y para mejorar muchos de los síntomas que coexisten. Bien. Por ejemplo, muchos de los chicos tienen problemas de ansiedad, podemos trabajar con la ansiedad. Muchos de los chicos tienen problemas de déficit de atención o hiperactividad, podemos trabajar con eso también. Bien. Entonces, de alguna manera, traerlos a un lugar donde estén más accesibles ellos para poder utilizar y tomar provecho de las otras terapias. Para ir cerrando, Gonzalo, ¿algún consejo para los padres que están empezando con este tema? Que están empezando a detectar o a lo mejor todavía no se dieron cuenta que su hijo a lo mejor está padeciendo esto. Bueno, información es lo más importante. Ahora en la era de Internet tenemos mucho acceso. Por supuesto que hay cosas buenas y muchas cosas muy malas. Trabajar con el profesional, con el pediatra, tratar de poder armar un poco este grupo interdisciplinario que Ricardo estaba mencionando y después avanzar hacia el posible diagnóstico. Del diagnóstico inicial de trastorno del espectro autista hasta un posible diagnóstico genético si lo hubiere. Bien. ¿Me querías decir, Ricardo, el tema del Estado que está presente de alguna manera en esto? Sí, un mensaje a los padres que no aflojen, ¿no? Que le den para adelante. Nosotros tenemos un Estado que tiene muy mala fama, pero yo puedo decir en primera persona que en todos los estamentos nos han tratado muy bien. La ley de discapacidad tiene características de ley constitucional. El niño, tu hijo, tiene el derecho de ser asistido, de ser atendido, de que le hagan los estudios. Bien. El sistema a veces conspira un poco y ahí es donde yo digo que estos nenes vienen al mundo para enseñarnos a nosotros a ser mejores personas, porque debemos abandonar a lo mejor actividades que nos gustan o que nos dan placer y cambiarlas por hacer un trámite, por ir al ANSES, por ir a la obra social y luchar, entre comillas, por nuestros derechos, por el derecho de él, de que pueda, digamos, obtener un tratamiento que le permita insertarse en la sociedad de la mejor manera posible y siempre sin perder la fe y creer que estos niños en realidad son ellos los que nos han venido a dar un gran mensaje a nosotros y que esto no es un padecimiento, sino que es una verdadera bendición, que bueno, que uno a veces se pregunta, ¿para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi misión? Creo que cuando tenés un nenito de esto en tu casa, está más claro que el agua cuál es tu misión y tenés que ir al fondo. Y tenemos un Estado que nos va a ayudar a la gente a decirle que no claudique, que le va a llevar tiempo, que la burocracia existe como en todas partes del mundo y aquí más, pero que están dadas las condiciones para que estos niños reciban la atención que se merecen. Bueno, muchas gracias Gonzalo por atendernos desde allí, desde tu lugar de trabajo en Washington. Un gusto realmente enorme. Gracias, Claudio, compartir tus conocimientos con toda la gente que nos está escuchando. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ricardo, gracias a vos por este testimonio tan valioso. No, por favor, a vos y a Gonzalo por todo lo que me ha ayudado y lo que me sigue ayudando para poder sobrellevar esto. Muchas gracias. Continuamos con más Televida.